Están aquí mi familia. Bueno, ¿qué más puedo decir? Estamos contentos. Estamos llevando a cabo la serie La Carta a los Romanos. La semana pasada hablábamos de qué, hermanos? La justificación. De la justificación, y el resultado de la justificación, ¿cuál es? Que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Dios nos declara justos a través de la fe, a través de creer. Bueno, sabemos que el libro de Romanos es una enseñanza progresiva, sistemática, perdón. Es una enseñanza sistemática que el apóstol Pablo de alguna manera nos está enseñando las bases del Evangelio. Las bases que como iglesia tú y yo tenemos que tener para comprender el propósito del Evangelio, que son las buenas nuevas de Cristo. Entonces, tomando en cuenta la enseñanza sistemática del apóstol Pablo, el apóstol Pablo comienza desde el capítulo 1 de Romanos hablando acerca de la culpabilidad del hombre. Nos enseña y nos dice que todos nosotros somos culpables y por causa de nuestra culpabilidad somos merecedores del justo juicio de Dios. Dice que el hombre se apartó de Dios, conociéndolo, se volvieron de él, le dieron la espalda a Dios y se apartaron de él. Entonces Dios tiene que usar su juicio en contra de nosotros. Pero Dios, en su misericordia, nos otorga el perdón a través de su amor. Entonces, después de los justos juicios de Dios, Dios nos enseña que somos justificados a través de la fe. Entonces, dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Antes de que fuese hecha la ley, antes de que Abraham mismo se circuncidara, Dios había proclamado a Abraham como justo a través de haberle creído. Entonces, nosotros también somos justificados por la fe. Así dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hicimos la paz a través de la fe. Había una enemistad entre Dios y nosotros, y Dios a través de la fe, dice, lo primero que hizo fue justificarnos y tener paz para con Dios. Se acabó el conflicto. Dios nos otorga su perdón. Pero después de la justificación, progresivamente, la palabra nos enseña aquí, o el apóstol Pablo nos enseña también el Evangelio progresivamente, espiritualmente. Después de que hemos sido hallados justos a través de la fe, viene la santificación. Algo que es muy importante dentro de la iglesia. ¿Cómo somos santificados? ¿Por qué somos santificados? ¿Y qué es ser santificados? Bueno, vamos a entrar en el tema. Hoy hablamos de la justificación. ¿Y cuál es el medio que utiliza Dios para la santificación? Perdón. ¿Cuál es el medio que Dios usa? A través de la obra de Cristo. Algo que tenemos que entender. Como les decía antes, el cristianismo es un crecimiento progresivo. Entonces, en el capítulo 6 de Romanos, Dios nos enseña que que la santificación, primeramente en el capítulo 6 nos enseña que la santificación viene por el negarnos a nosotros mismos. Todo el capítulo 6 nos habla de eso. Ahora, ¿por qué les digo que el cristianismo es progresivo? Porque la santificación, para que llegue a su clímax o a su total, ¿cómo se podría decir? Para que sea total, para que sea completa la santificación, debe de venir la regeneración.
Entonces, esto va de la mano, la santificación con la regeneración. Entonces, ahorita vamos a ver qué es la regeneración. Es algo sumamente importante que entendamos. Nosotros veníamos de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza caída. Dice la palabra que nosotros venimos del Adán terrenal, y el Adán terrenal, él cayó en pecado, y por causa del pecado, en la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Por causa del pecado, el hombre murió. Dios tenía un plan perfecto para el hombre, pero hablábamos la semana pasada que Él viene y lo recupera en la redención. Esta es otra de las causas de la justificación, la redención. ¿Qué es redención? Hablamos que redención es recuperar algo que ya era de Él. Eso es redención, redimir. Nos redimió, nos volvió a comprar a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero yo quiero que pongamos mucha atención en esto. Esto es determinante en la fe cristiana. Vamos a empezar el tema. Por obvias razones no vamos a leer todo el capítulo 6. Yo por eso les he estado diciendo que lean Romanos. En su casa lean Romanos para que podamos entender de qué estoy hablando. Y todo el libro de Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 6, en este específicamente, nos habla acerca de negarnos a nosotros mismos. Y pone como ejemplo, o pone como figura, el bautismo. El bautismo tiene un simbolismo muy profundo. El bautismo no es un requisito que se debe de llenar para ser parte o miembros de la iglesia, no, es algo más profundo. El bautismo es un simbolismo del morir a mí mismo, de morir a mi yo, de morir al viejo hombre. Y se hace públicamente. Es un testimonio público de que yo decido seguir a Cristo. De que yo he decidido dejar mi vida y seguir a Cristo. Cuando Jesús tuvo ese encuentro con Pedro y sus acompañantes, estaban en las barcas pescando. Y cuando Jesús llegó, encontró a Pedro y a sus amigos que acababan de venir de la pesca. Después de haber tenido un diálogo con ellos, de haberlos mandado nuevamente a que fueran al mar de Galilea, habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada, pero Dios tenía un plan. Ya después de que hay un diálogo con Pedro y con los demás discípulos, Jesús le dice a Pedro: deja todo y ven y sígueme. Aquí comienza la vida cristiana. Cuando hemos decidido seguir a Cristo. Hay un canto muy hermoso que dice: he decidido seguir a Cristo, ¿y qué? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás, dice su palabra, no es digno de mí. Cuando tú has decidido seguir a Cristo es porque tienes la convicción firme de que vas a seguirlo. Pese lo que pese, pase lo que pase, venga lo que venga. Nuestra decisión debe de ser firme, sin fluctuar. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, no somos maduros. No lo conocemos todo. Lo único que sabemos cuando venimos de Cristo es de dónde venimos. Es lo único que sabemos. Yo cuando llegué al conocimiento de Cristo, yo lo único que sabía era de dónde venía y que no quería esa vida. Después de haber estado en las drogas y en el alcohol, yo no quería saber qué era esto. Estaba harto de esto. Entonces, mi vida comienza en una progresividad. Y lo primero con lo primero que iniciamos es negarnos a nosotros y seguir a Cristo. Dice que cuando Jesús le dijo a Pedro: sígueme, ¿qué hizo Pedro? Al instante. ¿Qué hizo? Al instante dejó sus redes y le siguió.
Al instante dejó todo y dijo, he decidido caminar en este camino llamado Cristo. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo sistemáticamente nos enseña cómo desde una línea nos va enseñando hasta llegar a la madurez, hasta llegar a ser practicantes de la palabra, hasta llegar a ser buenos ciudadanos, hasta llegar a tener dones, porque también esto tiene que edificar, porque esto es lo que edifica la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, pero bueno, ese es otro tema más adelante. Bueno, entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, lo único que sabemos es de dónde venimos, pero no conocemos la palabra al 100%. No tenemos la suficiente sabiduría, entendimiento para de momento entender y comprender la palabra. Por eso es necesario, si empezaste a congregarte, estar ahí para que tu pastor te enseñe. Bueno, lean todo el 6, por favor, para que comprendan. Hay un pasaje, si lo quieren buscar, por favor. Está en Salmo 34:14. Miren, les voy a explicar. Cuando yo llegué a Cristo, yo lo único que entendía, o yo lo único que sabía, es que tenía que apartarme de donde yo salí. Cuando yo voy a los anexos, o cuando voy a un anexo, y me preguntan los muchachos, ¿qué hago? Pastor, hermano, ¿qué hago cuando yo salga de aquí? Yo les digo, lo primero que debes hacer cuando tú salgas de aquí es apartarte de la esquina. Apártate de ese lugar donde tú sabes que se mueve todo aquello, gracias, señor, todo aquello que te va a envolver quizás y te va a hacer recaer o te va a hacer volver a lo mismo. Lo primero que debes de hacer es apartarte del mal. Esto es negarme a mí mismo. Yo sé dónde está lo que me agrada. Yo sé dónde está lo que a la carne le agrada. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo apartarme de donde está ese peligro latente. La Biblia nos habla y nos dice que seamos prudentes. ¿Como quién? Como la serpiente. Muchas veces les pongo ese ejemplo porque la serpiente es previsora. La serpiente huye del peligro. Y la palabra nos dice que nosotros huyamos, que seamos como la serpiente. Como la serpiente prudente. ¿Qué hace? Se aparta del mal. Las serpientes se apartan de donde ellos consideran que hay peligro. Entonces, esto es negarme a mí. Es una forma de negarme a mí. Porque mi deseo es que ese viejo hombre cada vez se vaya desvaneciendo, cada vez vaya muriendo, cada vez se vaya adquiriendo mayor peso de gloria en mí, en una progresividad hacia adelante. Vean lo que dice aquí, Proverbios, ¿ya lo buscaron? Salmos dijiste. ¿Dije Salmo? Sí, Salmo 34. 14. Sí, es Salmo 34, 14. Dice, apártate ¿del qué? Del mal. Y hace el bien y busca la paz y síguela. ¿Cuál es el consejo del salmista? Apártate del mal. No eres tan fuerte. La justificación no me garantiza que yo haya muerto al pecado. La justificación solamente me hace acepto delante de Dios a través de su justicia, de la justicia imputada de Cristo en mi vida. Pero aún siguen las luchas en mi cuerpo. Aún sigue ese viejo hombre queriendo gobernar mi vida, mis impulsos, mis pensamientos, mis emociones. Aún sigo generando y sigo pensando en las cosas de mi pasado, en aquellas cosas que eran un deleite en la carne. Aquellas cosas corruptas que había en mí que me agradaban. Todavía llega ese pensamiento a mi vida.
Por eso el apóstol Santiago nos habla de esto. Y nos dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada quien de su propia, ¿qué? Concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? De sus pensamientos desordenados. Siempre les he puesto este ejemplo y siempre se los pondré. Como decía aquella hermana que sabiamente dijo así: ¿qué es una concupiscencia? Es un pensamiento malo. ¿Cuántos tienen pensamientos malos? Todos. Todos albergamos un pensamiento malo. A lo mejor sed de venganza, a lo mejor un enojo, o a lo mejor pensamientos impuros. Pero todos tenemos pensamientos así. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Cada quien es movido o tentado cuando de su propia concupiscencia. Y decía esta hermana, a todos se nos paran pájaros en la cabeza. O sea, todos tenemos malos pensamientos, pero hay de aquel que dejen que hagan ido en él. Hay de aquel que deje que crezca ese pensamiento hasta llegar a la práctica. Tengan cuidado. Hay una progresividad. Debe haber una regeneración. ¿Qué es una regeneración? Una regeneración no es lo mismo que una renovación. La renovación es cuando tú ya estás en Cristo y te renuevas progresivamente, pero una regeneración es cuando tú vienes de un género. Se refiere al género. Y nosotros venimos de un género pecaminoso. Entonces venimos a una regeneración, a un cambio radical en nuestra forma de vida. Venimos a un cambio total. Tiene que haber un cambio total. Pero obvio, la palabra de Dios no es una varita mágica. Alguien un día se acercó y me dijo: pastor, bautízame porque ya no quiero pecar. ¿Quién te dijo que a través del bautizo ya no ibas a pecar? El bautizo es simbólico. El bautizo es algo que tienes que llevar a cabo como una muestra de tu fe. Pero también el abstenerte. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, mi decisión es: no quiero hacer lo malo. Yo sé que está mal, yo sé lo que está mal, pero no lo quiero hacer. Y es una lucha en tu interior, ¿sí o no? Hay una lucha en nosotros. Porque todavía ese viejo hombre está allí queriéndose enseñorear de nosotros. Ahora, vamos a pasar al capítulo 7. No, en Romanos. Vamos a leer el 7 del 1 al 6. Aquí vamos a empezar con el tema de la santificación, regeneración. ¿No está mi Biblia, hijo? ¿No me la traje, Di? No, le voy a creer. Préstame. Sí, por favor. De lo emocionado que estaba, se me olvidó la Biblia. 7:1. Fíjese, estamos hablando cómo progresivamente Dios nos lleva a la santificación y a la regeneración. Pero el segundo paso, según aquí Romanos 7, el primer paso es mediante la muerte al yo. El segundo paso es mediante la unión con Cristo. Fíjense lo que dice. Fíjense cómo pone como ejemplo el matrimonio. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea de al hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeto por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido
se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Bueno. Bueno. Aquí nos pone una analogía, la analogía del matrimonio. Obvio. El libro de Romanos trata básicamente en enseñarnos que nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino somos justificados a través de la fe. Entonces, nosotros, para poder entender y para poder tener fortaleza en nuestras vidas, nosotros no somos guiados por la letra, o sea, por la ley. Nosotros ahora hemos venido a ser conocedores de Cristo, y es a través de la unión con Cristo. De eso nos está hablando. Pero la unión es ejemplo o es ejemplificada aquí como un matrimonio. ¿Y cuál es el concepto de Dios para el matrimonio? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Es algo que debe de ser profundo y arraigado. Es algo donde se debe de dar el todo. Cristo lo dio todo. No escatimó nada. Él se dio a sí mismo completamente. ¿Y qué nos demanda a nosotros como iglesia? Unirnos a Él. Estar anclados a Él. No vacilar en el hecho de unirnos a Él. Y pone este ejemplo del matrimonio porque el matrimonio es uno solo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando nosotros venimos y nos unimos a Cristo, estamos siendo uno con Él. Y este es el concepto que mucha gente no entiende de lo que es un compromiso real. Para que el Evangelio tenga su fruto y para que tenga sentido, tenemos que entender qué es el verdadero compromiso. Venir a Cristo no es vacilar. Venir a Cristo no es nada más buscar a Dios cuando me siento mal. Es unirnos a Él en todos los sentidos. En las buenas, en las malas y en las difíciles. Porque Él no nos dejará. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo, la palabra de Dios dice que nosotros nos fortalecemos. Este es un proceso, como les dije antes, una progresividad. Como les decía antes, venimos a Cristo sin conocer nada. Solo sabemos que necesitamos vivir una vida diferente. Pero la palabra nos va enseñando. ¿Qué dice Jesús? Escudriña las Escrituras. ¿Por qué? Porque tal os parece que en ellas se encuentra la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en la palabra, de igual manera estamos conociendo a Cristo. Estamos conociendo de Él. La palabra de Dios nos está revelando quién es el Cristo para nosotros. Les vuelvo a repetir, cuando a mí me preguntan, hermano o pastor,
¿Qué me recomienda usted leer de la Biblia para empezar? Dices que yo empecé desde Génesis y le digo, mira, está bien, lee la Biblia completa si tú quieres, pero tú tienes que empezar del libro de Juan, de la epístola a Juan, perdón, del Evangelio de Juan, porque ahí se nos revela quién es Cristo y tú tienes que conocer a Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Dónde está escrito eso? En el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta, y todo el que por mí entrare será salvo. ¿Dónde está eso? En Juan 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo el que permanece en mí, este lleva fruto. Porque sin mí nada puedes hacer. Entonces yo entiendo que es a través de Cristo que yo voy a llevar fruto. Es a través de Cristo que yo voy a llegar al Padre. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy el buen pastor. Todo eso está en el Evangelio de Juan. Y es lo que el hombre necesita saber. Está bien, tenemos que conocer historia de la iglesia, historia del pueblo de Israel. Tenemos que conocer los profetas, sí. Pero para tu salvación necesitas que Cristo sea revelado en tu vida. Y es la unión que viene hasta esto. Es la unión que tenemos con Cristo. No es a través de las obras de la ley. No es a través de guardar el sábado. No es a través de la circuncisión. No es a través de las fiestas judías. Es a través de la fe en el Hijo de Dios. Y aquí comienza ya, poco a poco, comienza nuestra vida a ir en una progresividad. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todo eso nos habla en este capítulo, en el 7, la unión con Cristo. Como si fuese mi esposo y como si yo fuese su esposa, simbólicamente. Esta es la forma en que debemos unirnos a Cristo, con un compromiso real, con un compromiso verdadero, con una convicción firme. Yo tengo más de 36 años, o alrededor de 36 años en este camino. Y cada día que pasa me afirmo más en Él y me aferro más a Él. Porque he entendido que es a través de Cristo. Ahora vamos a pasar. Vamos a leer el 7. Déjenme ver, hermanos. Bueno, antes de pasar al siguiente, lean Santiago 4, 8 y 9. Alguien léalo, por favor. No quiero pasar por alto este versículo. ¿Santiago qué? Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ajá. Ahí ando muy... Bueno, aquí nos está hablando de que nos acerquemos a Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí ya el apóstol Pablo está preparando el camino para expresar lo que sigue, que es la culminación o lo que es determinante en la regeneración. Primero la santificación, pero dentro de la santificación debe haber una regeneración. Porque todavía cuando somos inmaduros, todavía de repente se nos salen malas palabras, de repente hacemos cosas que no debemos hacer. Pero llega un momento en que la Biblia nos habla y nos enseña qué es nacer de nuevo. Y aquí nos enseña que
A ver, vamos a buscarlo. A ver, aquí está. 7:25, a ver. A ver, ayúdeme por favor, este versículo lo perdí, donde dice que estamos bajo el régimen del Espíritu. No. Estamos en 7:6. A ver. Ajá, sí, perdón. Sí, es que tenía 25, pero no es. 7:6. Bueno, ya sabemos que es unirnos a Cristo, estar unidos a Cristo. Pero en el 7:6, por primera vez, en todo lo que va de enseñanza, la doctrina que nos está enseñando el apóstol Pablo, aparece el Espíritu Santo. Por primera vez se habla acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. De modo que no sirvamos bajo el régimen nuevo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vean esto. Como les decía, por primera vez aquí el apóstol Pablo cita al Espíritu Santo y su obra regeneradora. Cita al Espíritu Santo y su obra completa, que la palabra de Dios nos enseña acerca del Espíritu. ¿Qué era lo que iba a hacer el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Si yo no me fuere, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su cuenta, sino que todo lo que oyere del Padre os lo hará saber. Esta es la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que a través del Espíritu Santo viene la regeneración? Vamos a ver ahí en Tito. Tito 3:5. Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a dejar aquí este paréntesis. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es la labor del Espíritu Santo. Pero vamos a ver por qué. Vamos a regresar allí a Romanos. Ahorita leemos aquí. Vamos a leer desde el 7 en adelante. Así que pongan atención. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que me era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque no sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, que por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo está hablando de algo muy profundo aquí. Nos está hablando acerca de que el hombre a sí mismo no se puede hacer santo. El hombre es tan débil. Nosotros como humanos somos tan débiles que aunque piensas tú que en tus fuerzas puedes hacerlo, tengas, como dicen por ahí, suficiente fuerza de voluntad, por más fuerza de voluntad que tengas, no vas a poder trascender en esta vida. Y Dios ve nuestra necesidad. Dios ve que el hombre a sí mismo no puede hacer las cosas. Dentro de mí está el deseo de hacer las cosas bien. Pero lo que sale en mis miembros, lo que hay en mis miembros es pecado. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este hombre de muerte? ¿Cómo le voy a hacer para poder vencer todo esto? ¿Y qué dice? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Yo quiero enseñarles esto. El capítulo 8 de Romanos nos habla acerca de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y comienza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y añaden, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el apóstol Pablo dice que ya no sirvamos más al viejo régimen de la letra, sino al del Espíritu. Cuando Nicodemo fue a Jesús, Nicodemo era un hombre reconocido en el Sanedrín, venerado, reconocido como un hombre que llevaba a cabo la ley. Era un hombre reconocido en ese sentido. Pero cuando llega con Cristo, cuando llega con Jesús, empieza ese diálogo. Y Jesús le dice que si quiere entrar al reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que nacer de nuevo. Un concepto nuevo para un judío. ¿Qué es esto? No lo entendió. ¿Qué dijo? ¿Acaso puede un hombre, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Él lo agarró literalmente. Pero Jesús le estaba hablando de algo profundo, de algo que tenía que suceder. Ellos tenían que sacrificar por sus pecados constantemente su holocausto o su ofrenda, tenían que ofrecerla para limpiarse de sus pecados.
Y volvían a lo mismo, y volvían a lo mismo. Llega el momento en que Dios les dice ahí en el libro de Isaías: cansado estoy de sus sacrificios, cansado estoy de sus lunas nuevas. No entienden. Ese pecado está aún ahí. Yo cuando llegué a Cristo y comenzó una regeneración en mí, Dios me quitó el deseo por el alcohol, la obsesión por el alcohol. ¿Acaso lo hice yo? Yo no lo hice, yo no podía. Pero Él me quitó la obsesión. ¿A través de qué? De una regeneración, a través de su Espíritu. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, en el capítulo 7 también lo dice. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en ti. Ahora el Espíritu Santo desde adentro de ti comienza a fortalecerte en tus debilidades. Y hay un sello distintivo en esto. Vamos a buscar ahí en Romanos 8. Vamos a leer el versículo 9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es necesario. Si tú quieres vencer la carne, debes de ser templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no mora en ti, no eres de Dios. Claramente aquí lo dice. Si el Espíritu de Dios no está en ti, tú no eres de Dios. Este es el sello distintivo que nos hace diferentes. Acuérdense que hablábamos de la... Ay, se me van las palabras. De la circuncisión. Que era algo simbólicamente en el pueblo de Israel de cortar una parte del prepucio para desligar de la carne. Pero nosotros, nuestra circuncisión es ¿de dónde? Del corazón. ¿Y qué es eso? Desligarnos de la carne. Es a través de su Espíritu. Es la circuncisión que tenemos nosotros del corazón a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos comienza a fortalecer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sería que el Espíritu Santo nos convencería ¿de qué? De pecado. Cuando tú vas a hacer algo indebido, hay algo en tu interior que te empieza a inquietar, que te empieza a hacer, empiezas a respirar más fuerte y dices, no, hay algo que te está estorbando. ¿Es qué? El Espíritu de Dios en ti. Y comienza la regeneración. A través del lavamiento, dice, de la regeneración, dice ahí el Tito, de la regeneración, de ese cambio radical. El que roba, el que adultera, el que fornica, no fornique más. Debe haber un cambio radical ya. Les decía, a mí me quitó la obsesión de tomar, de drogarme y de otras cosas más. Ahora, eso no es un problema para mí, porque hubo una regeneración en mi corazón. Seguimos leyendo. Vamos a leer el 13 al 16, 8, 13 al 16. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el ¿qué? Dilo fuerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A través de quién? Del Espíritu. El apóstol Pablo decía, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora ya no eres tú, es Cristo en ti. Es la vida de Dios en ti. Es Dios desde adentro de ti fortaleciéndote en tus debilidades. Es la regeneración. Antes la ley era externa, pero ahora Dios pone sus leyes en tu corazón.
Y pone un espíritu y pone un corazón de carne en tu vida. Y ahora es desde adentro, desde donde Él gobierna tu vida. Seguimos leyendo. Les dije hasta el 16, ¿verdad? Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Una expresión de que hay una unión, una comunión muy profunda y muy íntima con Dios. Esto es Abba Padre. Y luego que sigue 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una seguridad. Es a través de su espíritu que nosotros recibimos el testimonio a nuestro mismo espíritu, a nuestro propio espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Quién nos convence? La vida de Cristo que vive en mí a través de su Espíritu Santo. ¿Qué me hace fuerte? ¿El apellidarme Chávez? No. ¿Qué me hace fuerte? ¿El ser pastor? No. ¿Qué me hace fuerte? Ser guiado por el Espíritu de Dios. Tener el Espíritu de Dios en mi vida. Esto es lo que hace la diferencia. No es Rafa. No son las fuerzas de Rafa. No es la fuerza de voluntad de Rafa. Es el Espíritu de Dios a través de mi vida. Y más claro, Romanos 8:26 y 27. De igual manera, el Espíritu ayuda ¿en qué? ¿En qué nos ayuda el Espíritu? Nuestras debilidades. ¿En nuestras qué? En nuestra fragilidad. Y el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Intercede por ti delante del Padre. Una vez Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como al trigo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Satanás va a querer venir y te va a querer zarandear como al trigo. Te va a querer sacudir, te va a querer derribar. Pero ¿qué dice? Pero yo he rogado al Padre. Está hablando de la función del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quién vive en tu corazón? ¿A quién invitaste a vivir a tu corazón? ¿Quién mora en ti? ¿Quién está en ti? ¿Quién te hace diferente? El Espíritu de Dios. Aquí se culmina la regeneración. Ahora yo soy una persona espiritual, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Ahora he alcanzado una madurez, porque el Espíritu mora en mí. Ahora ya no es tan fácil ser envuelto en huecas sutilezas o en doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu vive en mí. Y Él es el quien da testimonio a mi espíritu. Él es quien me convence. Él es quien me da paz. Él es quien me enseña. Él es quien me guía al Padre. Él es quien me fortalece en mi debilidad. Porque todavía el viejo hombre está ahí, quiere. Una cosa es ser regenerados, pero un día seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros, pero un día tendremos un cuerpo también glorificado.
Pero eso vendrá cuando Cristo venga. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque a donde vamos, ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios, sino solamente una transformación. Pero este es otro tema. Pero quiero que comprendamos cómo vamos de un cuerpo, de una vida de pecado. Cómo pasamos a un proceso de santificación a través de negarme a mí. Cuando yo llego a Cristo, tengo que dejar mi comodidad. Tengo que dejar aquellas cosas que me agradan. Me tengo que apartar de ellas para unirme con Cristo. Y cuando me uno con Cristo, tengo una relación sólida y no vacilante que me va a llevar a una regeneración donde Dios pondrá su espíritu en mí. Y seré regenerado. El viejo hombre tendrá que morir. Y el nuevo hombre, según Cristo, debe fluir. Así que el Adán de la tierra es terrenal, es carnal, pero el Adán del cielo es celestial y es a la imagen de él a quien debemos de ir creciendo progresivamente hasta llegar al carácter de Cristo. Vean lo que sigue. Con esto terminamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que son a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme, ¿qué? Este es el proceso. Hasta ahí tenemos que llegar. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Conformarte a la imagen de su Hijo. En otras palabras, hasta llegar a tener el carácter moral de Cristo. ¿Nos hace falta? Claro. Sí. Es un proceso. Todavía hay cosas que tenemos que crucificar. Pero vamos en el camino correcto. El propósito de Dios no es que seas famoso, no es que tenga la iglesia más grande, no es que sea el ministerio más reconocido, no es eso. El propósito para tu vida es llegar a conformar la imagen de Cristo en tu vida. Esto es lo que Dios quiere. A esto nos llamó. Este es el fin de la regeneración del Espíritu Santo en tu vida, parecerte a Cristo en su carácter moral. Esta es la que la iglesia debe llegar. Esta es tu meta, este es tu propósito. Parecernos a su Hijo. Este es el fin de la regeneración. Entonces es importante entender que el libro de la epístola a los Romanos es muy importante en mi formación como hijo de Dios, como cristiano. Y es importante el Espíritu de Dios en mi vida. Y de aquí surge un tema tremendo. Y lo pueden leer en 1 Corintios en el capítulo 2. Ahí nos habla de una iglesia carnal, que era la iglesia de Corinto, una iglesia inmadura, pero el apóstol Pablo a una iglesia inmadura le está enseñando cómo llegar a la madurez. Y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y cuál es la madurez? Que el Espíritu Santo mora en mí. Y es lo que debemos de ser, morada. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de que él quiere morar en ti. Está hablando de que él va a tomar el control de tu vida desde adentro de ti. Pero debe haber este proceso. Negarte a ti mismo, unirte a Cristo y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida.
Amén. Cierre sus ojos.